Las personas más pobres pagan con hambre la inoperancia del gobierno. La Mesa por la Soberanía Alimentaria, integrada por 22 organizaciones y redes a nivel nacional, unidas desde el 2013 por el objetivo común de alcanzar la soberanía alimentaria en El Salvador, ante el incremento del costo de la vida, expone al pueblo salvadoreño lo siguiente: desigualdad en el mundo y la región. Oxfam señala que la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se habrían deteriorado a causa del COVID-19. Estos 10 hombres poseen más riquezas que las 3.100 millones de personas más pobres, y 252 poseen más riquezas que las 1.000 millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe. Según la CEPAL, la pobreza extrema en América Latina subió en el 2021 a niveles de hace 27 años, el 13.8%. Esto significa que las personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones. Y añade que una de las mayores alzas relativas a la desigualdad tuvo lugar en El Salvador. La CEPAL estima que el 30.7% de la población salvadoreña vive en pobreza, de los cuales el 8.3% se encuentra en condiciones extremas. Y las mujeres entre los 25 y 59 años de edad muestran tasas de pobreza más altas que los hombres en el mismo rango de edad. Incremento del costo de la vida agrava el hambre en El Salvador. El pronóstico de la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en El Salvador señala que la probabilidad de que más de 900.000 personas estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda en el periodo previo al del hambre estacional de marzo a mayo del 2022. Se puede quedarse corto ante el constante incremento del costo de la vida en El Salvador, ya que 1. El cierre de la temporada lluviosa del 2021 ocasionó pérdidas hasta de un 50% en buena parte de la producción de frijol a nivel nacional. 2. Que la inflación subió entre el 6.20% y el 6.12% en los 2 últimos meses del año del 2021. Estas tasas son las más altas registradas en los últimos 20 años. Dicho incremento también se ha afectado los insumos y materiales agrícolas para la temporada agrícola del 2022-2023. Dicho nivel de inflación es la más alta de Centroamérica. El costo de la canasta básica incrementado en la zona urbana aumentó del 6.8% al cierre del 2021, mientras que en el área rural subió el 7.2%. 4. Un total de 95.930 de las condonaciones fueron detenidos, de los connacionales, fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos al cierre del año fiscal del 2021. Un promedio de 260 salvadoreños por día, casi 8.000 al mes. Esta es la cifra más alta reportada en los últimos 4 años. Y 5. Que la reciente encuesta de la UCA señala que un 79% de la población percibe un incremento en los precios de los alimentos, un 31% dice que ha aumentado la pobreza y un 93.1% dice que percibe incrementos en los precios de frijol, huevos y maíz. Continuando, mi nombre es Teresa Hernández, miembro de la Mesa de Soberanía Alimentaria. Las personas más pobres pagan con hambre la inoperancia del gobierno. Ante los alarmantes datos anteriores, la Mesa por la Soberanía Alimentaria denuncia que las personas más pobres están pagando con su hambre la falta de políticas del gobierno. 1. La política de endeudamiento y la excesiva reconcentración de los pocos recursos en manos de la Dirección de Obras Municipales ha precarizado la situación económica de los municipios del país. Dicha situación ha dado carta verde para que estos últimos
incrementen impuestos y tasas municipales a la población más pobre, tortillerías y pupuserías, pequeñas tiendas y comercios, cooperativas, vendedoras de mercado, ventas ambulantes de alimentos, entre otras. 2. La incapacidad del gobierno para controlar los incrementos a los precios de los alimentos sensibles, energía eléctrica, combustible, insumos y materiales agrícolas y pasajes del transporte público, entre otros. Pone en riesgo los precarios medios de la vida de la población más empobrecida. 3. La política de megaproyectos que reduce el territorio para los alimentos, priorizando la obra gris, la depredación del medio ambiente, el minado de bitcoins y el turismo destructivo ante la producción de alimentos saludables. 4. La afectación principal del incremento del costo de la vida será más dura para 19,000 personas registradas con discapacidad a nivel nacional. 37,500 adultos mayores a los que se les adeuda hasta 8 meses de pensión. Para las personas que padecen enfermedad renal, para aquellas que han sido afectadas física, emocional y socialmente por la pandemia del COVID-19 y para los hogares liderados por mujeres. 5. El incremento en la expulsión de las familias rurales hacia el exterior. Esto por no soportar las condiciones económicas y de inseguridad que se agudizan a nivel nacional. 6. Vemos la reducción de 4.2 millones al programa contra pobreza en el presupuesto del 2022 y la reducción de 9 de 10 unidades presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 7. El abandono total del sector agropecuario del país, especialmente el de la producción de granos básicos y en donde se encuentran ubicados más de 422,000 productores y productoras a nivel nacional. Buenos días, mi nombre es Crisia Romero de la Mesa por la Soberanía Alimentaria y continuando con el comunicado ante toda esta situación que planteábamos anteriormente, como mesa exigimos al Estado salvadoreño, número 1, la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, acompañado de un control estricto a la especulación y el inicio en la construcción de una instancia que regule permanentemente el precio, especulación y acaparamiento de los granos básicos y productos sensibles de la canasta básica. 2. Una actualización de los salarios mínimos vigentes en El Salvador, que ahora son insuficientes para poder costear los incrementos desmedidos de la canasta básica. 3. Crear con plena participación de agricultores y agricultoras la Reserva Estratégica de Alimentos para garantizar precios tanto para las personas productoras como para la población en general. 4. La asignación presupuestaria para la atención de adultos mayores, personas con discapacidad y en situación de enfermedad renal crónica y hogares liderados por mujeres en situación de inseguridad alimentaria. 5. El incremento al presupuesto del MAP destinado directamente a la producción de granos básicos y alimentos agroecológicos. 6. El accionar directo contra el incremento de precios a productos sensibles que afectan los medios de vida de la población más empobrecida. 7. Retomar la propuesta de ley de soberanía alimentaria y nutricional propuesta por este espacio y que duerme en la Asamblea desde hace 13 años. Y por último, también reiteramos la necesidad de ratificar la reforma constitucional que garantiza el derecho humano al agua y la alimentación. Nos sumamos a las preguntas de los medios, con gusto se contesta.
qué no puede el Estado, teniendo todo el aparato que tiene, controlar algo tan, se puede decir, sencillo? Hay como dos grandes factores en el tema del incremento de los costos de los alimentos. Hay un factor externo, hay un aumento generalizado a nivel internacional. Sin embargo, esta afectación internacional no afecta, valga la redundancia, de la misma manera a todos los países de Centroamérica. Por ejemplo. En el caso de Panamá, que es un país con que nos podemos comparar al ser una economía dolarizada, ha tenido una inflación que no supera el 2% el año pasado, el 2% en diciembre. En cambio, El Salvador llegó hasta el 6.11% al finalizar el año pasado, lo que implica que hay una parte de política pública que El Salvador no está ejerciendo. Por un lado, hay ausencia del Estado en el sector agropecuario, no hay apoyo directo al campesinado de la producción de alimentos, se eliminaron programas importantes de agricultura familiar que no han sido sustituidos. Por otro lado, vemos que hay una ausencia del Estado en el control de precios y de especulación a nivel nacional. Pareciera que se está priorizando la importación de alimentos antes que la producción nacional, y esto desmejora y desincentiva la producción de alimentos locales. Esos son como los dos grandes factores. No sé, Silvia, si quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Y la propuesta que hacen de bajar el IVA a la canasta básica, ¿tendrá la capacidad del gobierno de hacerlo? Porque en enero del próximo año debe pagar 800 millones de dólares en deuda y hablan que hay déficit fiscal, hasta especulando podría incrementar el IVA porque siempre el más débil paga, ¿verdad? ¿Tiene la capacidad del gobierno de cumplir con esas necesidades que tiene la ciudadanía o pues lo dejará a un lado la gente? Por eso señalamos en el comunicado que hay una política de endeudamiento que no es sostenible. Hay una priorización de ciertas actividades como el tema del Bitcoin o de los megaproyectos que no están priorizando la producción de alimentos. Siempre y cuando un Estado priorice la vida antes que la improvisación, es posible que estas medidas puedan beneficiar a la población tal y como el resto de Centroamérica lo está haciendo. En el resto de Centroamérica no hay estos niveles de inflación, por lo tanto deberíamos de intentar aplicar medidas similares que vayan en beneficio de la población. Utilizando el eslogan del gobierno, pues si el dinero alcanza cuando nadie roba, entonces entenderíamos que debería de alcanzar ese dinero para atender las necesidades más importantes de la población. Sabemos que los niveles de endeudamiento están creciendo muy rápidamente, no se detienen, por lo tanto hay que modificar esa política de estado de endeudamiento que nos traerá un mayor déficit fiscal y por lo tanto limitará las acciones del Estado a nivel territorial, como lo estamos viendo con las alcaldías. Esas medidas de endeudamiento lo que está trayendo es incremento en tasas e impuestos municipales a la población más vulnerable, a las tiendas, tortillerías, pupuserías, cooperativas, etcétera, a nivel local. Por lo tanto, esos costos están siendo trasladados a los consumidores y consumidoras finales, ¿no? Y ahí vemos el efecto en la práctica de estas políticas de endeudamiento y de déficit fiscal que actualmente tiene el gobierno. ¿Qué piensan del rol de la Defensoría del Consumidor, que es la instancia fundamental, y que ahora se ha visto que la han desplegado, ¿no?, ante el aumento de los precios? Bueno, en el caso de la Defensoría del Consumidor, sí se han visto algunas noticias, pero que han actuado de manera coyuntural también. O sea, en los medios, en las redes, se habla bastante del aumento de los precios de la canasta básica y ellos han reaccionado ante esos comentarios de la población, pero no ha habido como un trabajo previo, digamos, para evitar esas especulaciones de precios y también el acaparamiento de algunos productos. Hasta el momento no se ha descubierto por qué han incrementado, por ejemplo, el precio del queso y de los lácteos, ¿verdad? Hemos visto la Defensoría, pero no hay una explicación concreta de por qué este incremento tan desmedido que ha
llegado en algunos puntos de la capital hasta $5 la libra de queso, cuando hace 3 meses podían encontrar la misma libra de queso a $2.50, menos de $3. Entonces, no hay una explicación real. Vemos mucho despliegue publicitario, pero no vemos que los precios se controlen, no vemos que los precios reduzcan, y según las proyecciones de algunos expertos y expertas señalan que los niveles de inflación se van a mantener durante el año 2022. Parte de la mesa de la soberanía nacional, se ha visto que el gobierno está cerrado, probablemente, pero ustedes han hecho gestiones ante las autoridades gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, ese conglomerado que hay, es decir, para decirle al pueblo esto, que la verdad es que solo denunciar y denunciar no tiene efecto, ¿verdad? Sino convocar al pueblo, ¿verdad? Si es posible en las plazas públicas denunciar la situación. Lo que pasa es que debemos de comprender que es la institucionalidad de este gobierno. Actualmente son adornos. La institucionalidad del gobierno ha bajado la capacidad y se vuelven inoperantes. Entonces el pueblo tiene que saber que para resolver estos problemas tiene que haber mucha organización y tiene que haber movilización. Y en ese sentido es que también les llamamos a ustedes, al pueblo, a que nos organicemos mejor y podamos aperturar nuestra voz, podamos salir a las plazas, podamos hacer todo el esfuerzo de denuncia y no llorar nosotros en nuestra pobreza, allá donde sabemos que es donde más está impactando esta situación de carencia de alimentos. Entonces, como la inoperancia de este gobierno es así, bajarle la capacidad a las instituciones, y eso fue desde el inicio que apareció la gestión de este gobierno, cada vez más hay un deterioro de esto. Cada día que pasa, la institucionalidad de este país, que había sido creada a partir de los acuerdos de paz y que veníamos en esa lógica de ayudar a que el Estado funcione con sus instituciones, eso en estos 3 años que lleva de gobierno esta gestión ha bajado y ha hecho de que los funcionarios públicos sirvan de adorno, porque eso es lo que está pasando, que si vamos a la Defensoría del Consumidor no está actuando. Y entonces es ahí donde el pueblo tiene que hacer sus reflexiones, tiene que ponerse a la cabeza de organizarse, como sea, ¿verdad? Pero que el pueblo se organice y pueda exigir que la institucionalidad creada a partir de los acuerdos de paz y que veníamos en ese proceso, regrese pues, hagamos un esfuerzo de que funcione, porque para eso pagamos impuestos. Este pueblo debe de saber que cualquier dulce que se come le paga al Estado IVA y que debe de ser retribuido. Esa capacidad de análisis es la que nosotros llamamos como mesa, pues, a que volvamos a hacer ese esfuerzo de una capacidad de análisis, de comprender que las instituciones del Estado funcionan para que nosotros estemos disfrutando de los derechos que nos pertenecen como pueblo. También el hecho, y queremos recalcarlo, la lucha que ha traído durante años este espacio, esta mesa para la soberanía, ha sido por la lucha por la soberanía, ¿verdad? Y se han presentado piezas de correspondencia en la Asamblea Legislativa, las cuales también, como todos sabemos, fueron desechadas, ¿verdad? Que tiene que ver con la protección a lo que es el sector agropecuario. O sea, se han hecho propuestas, está pendiente la situación sobre los agrotóxicos, que también tiene que ver. Ahora resulta que no solamente la seguridad alimentaria, que son lo que el gobierno ha venido hablando, no se está ni siquiera hablando de ese tema, y mucho menos de lo que es la soberanía alimentaria. Cuando vemos que a nivel mundial hay una situación, ¿verdad?, de desabastecimiento, lo que sea, pero El Salvador, Centroamérica, ¿qué está haciendo? Bueno, y El Salvador vemos, y la población, por eso hacemos el llamado a través de ustedes, que tomen en cuenta la población de cuáles son los temas que se está hablando. No es posible estar hablando sobre situaciones de una
Bicoy City, cuando estamos, ¿qué se ha hecho con las afectaciones de las tormentas y de lo que se perdió en granos básicos? Es fácil hablar de que hay una propuesta de recuperación fiscal, pero ¿y qué pasa con el día a día cuando las personas hemos tenido que estar comprando tomates, pan francés, todo muchísimo más caro? Y todos lo hemos vivido, ¿verdad? Ahora resulta que, vamos a un ejemplo, en los comedores, tanto es el precio, lo que ha subido, que ahora dicen, no, para mantenerlo debe de ser menos, o sea que nos estamos alimentando menos. ¿Quién está hablando de eso? Ya no solo de los niveles nutricionales, sino las cantidades. No estamos escuchando del gobierno ningún informe. Hablábamos de la Defensoría del Consumidor, como bien me decía la compañera que me predecía. Pero ¿qué pasa? Hemos ido a constatar y ¿qué? ¿Cuál es el resultado y cuál es la propuesta? No escuchamos propuestas. Una centralización que lo que ha venido a hacer afectación a derechos humanos, ¿verdad? Y no solo a la alimentación, esto tiene que ver inclusive con la vida digna de la población salvadoreña. Bueno, hola, buenos días. Soy Silverio, de los pueblos indígenas de Nahuizalco, miembro de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Nosotros como indígenas también hacemos nuestros propios análisis. Realmente la situación que se está viviendo, yo sé que ustedes han escuchado que dicen que el índice de población está sobrecrecido. Entonces lo que están haciendo es bajándole un poco el índice de la población y los están acorralando de una o de mil maneras para que el pueblo vaya muriendo poco a poco. Pues ya muy poco, algunos van a morir de hambre, como sabemos, y la Mesa por la Soberanía Alimentaria estamos pues para alzar nuestra voz en estas injusticias que se están cometiendo. Realmente en esta situación morir de hambre pues no es fácil, es doloroso, y ninguna administración de gobierno se preocupa por que el país sea soberano, ninguna administración de gobierno. Nosotros los pueblos indígenas, miembros de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, estamos haciendo nuestro análisis en que realmente nos están como acorralando para que cada día más haya menos personas y así se haga para ellos más fácil enriquecerse. Antes que nos quitaran la tierra éramos ricos porque teníamos ahí en la tierra teníamos la vivienda, la comida y la medicina. Ahí teníamos la salud, pero hoy con esta situación que ya no es, cuando hablan de seguridad alimentaria, realmente no es seguridad alimentaria, o sea, no es alimento lo que uno come, no es comida nutritiva, sino son bagazos. Entonces con esta situación que estamos viviendo, los que son impactados directamente somos los que vivimos en los territorios, vivimos en las comunidades realmente. Por eso que esta situación de que el gobierno está, como se llama, él dice un plan maestro de agricultura, pero no es para nosotros los agricultores directamente, ¿verdad? Son para los grandes que les están favoreciendo. Entonces en este sentido realmente nosotros pues sí consideramos que es importante de alzar nuestra voz, de salir en los espacios que sean necesarios, hacer incidencia. Si no se logra, nosotros seguimos adelante buscando mecanismos de una u otra manera como para seguir adelante en la vida, porque en estos momentos si nosotros decimos o podemos creer o confiar de que una administración de gobierno vaya a darle comida al pueblo, es mentira, eso no va a suceder. Y además, si daría lo mismo que ha estado dando en estos tiempos de su campaña, que eso realmente que hacen las personas, no les gusta eso, ahí lo votan. ¿Por qué? Porque la comida no es eso para nosotros. Nosotros sabemos muy bien qué comer, cómo comer, cuándo comer y cuánto comer. Eso tiene que ver en la soberanía alimentaria. En la soberanía alimentaria tiene que ver cómo siembro, cuándo siembro, cuánto siembro y cuándo. Todas esas cosas tienen que ver en la soberanía. Por eso es que es importante nosotros, ¿verdad? Como Mesa por la Soberanía Alimentaria, hacer esta lucha por la vida, porque estamos a favor de la vida. Por eso mismo nosotros seguimos trabajando en los conocimientos y prácticas ancestrales, porque eso nos va a hacer un poquito para irnos adaptando a esta situación de vida. Podemos vivir un día, 2 días sin comer, pero soportamos un poco, por siempre lo que hemos venido viviendo. Realmente, días comemos, días no comemos, pero seguimos adelante. Por lo mismo, nosotros seguimos como practicando los conocimientos ancestrales
para transmitir esos conocimientos, y que a la misma el gobierno debe de escuchar al pueblo. El gobierno debe de permitirle las tierras a los agricultores y agricultoras para que genere su propia comida, para que no estén trayendo comida de otro país, y que eso realmente no viene a beneficiar a los agricultores y agricultoras. Además, debe de hacer las compras internas, no externas. Gracias. Yo tengo una pregunta. Ayer se consultó al ministro de Hacienda, no sé si me pueda responder esta. Se consultó al ministro de Hacienda sobre la posibilidad de lo que ustedes ya están planteando, de no cobrar el IVA sobre los productos de la canasta básica. Él dijo que no es posible porque es justamente el dinero de donde se está sacando la recaudación. Dice que no es posible implementar esa medida, sobre todo dijo porque se espera que este asunto de la inflación sea algo sostenido en el tiempo. Bueno, esas declaraciones nada más consolidan más la percepción que tenemos que las prioridades del gobierno actual no es la alimentación de la población, no es la salud y la vida de la población, sino resolver el hoyo fiscal que tiene en este momento, el hoyo fiscal que ha acabado que el mismo gobierno ha acabado, por medio de esta política de endeudamiento desmedida, por medio del apostarle a megaproyectos que de momento no están dejando nada beneficioso para la población salvadoreña, y por lo tanto los que vamos a pagar y las que vamos a pagar como siempre es la población salvadoreña, y la población más empobrecida lo paga con hambre, ¿verdad? Lo paga reduciendo sus tiempos de alimentos, lo paga reduciendo las porciones de alimentos, lo paga reduciendo la comida que comen los adultos para que los niños y niñas puedan comer. Así se paga. O sea, esa deuda, esa política estatal se paga con hambre, se paga con migración, se paga con muertes, porque al no estar suficientemente saludables, somos mucho más susceptibles al tema COVID, por ejemplo. Al no tener una ley que garantice el agua como un derecho humano, lo que va a afectar es a la población final, ¿verdad? La población que va a sufrir más escasez de agua, menos agua para producir alimentos, más enfermedades, etcétera. Entonces, todo esto se traduce, todo esto que se habla a nivel económico, a nivel fiscal, a nivel macro, se traduce en miseria, en hambre y desnutrición para la población salvadoreña. Nosotros nos agregamos a la conferencia. Si quieren hacemos otra ronda. No sé si les parece hacer otra ronda para los que vinieron de último, o seguimos. Si nos lo dice puntualmente, o más bien dentro de los puntos que se toman en el comunicado. Dale vos, un resumen. Bueno. Bueno, la segunda ronda, buenos días, bienvenidos. Adela Bonilla, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Básicamente, lo que estamos denunciando y demandando este día es el hecho de que el Estado hasta la fecha, a pesar que ya lleva aproximadamente los 3 años, no ha logrado encajar ni lograr una empatía con el pueblo salvadoreño, en el sentido que todas las políticas que ha venido arrancando son en menoscabo de la sociedad empobrecida. Y esto nos da básicamente un incremento muy alto de la canasta básica. Vemos que las enfermedades en mujeres todavía crece aún más, y que el costo de la vida sigue creciendo. El salario mínimo hasta la fecha no ha sido ni siquiera equiparado con el costo real de la canasta básica, ¿verdad? Entonces todavía hay mucha deuda. Y que las últimas encuestas también revelan que la población percibe este incremento, la población está sensible a estas reacciones. Entonces, ¿qué es lo que básicamente hemos hecho, ¿no? Ya lo dijo Adalberto, una política de endeudamiento todavía más voraz que la de periodos pasados, que 3 décadas pasadas. Vemos que ahora la Dirección de Obras Municipales es quien tiene el control aparentemente de todos los municipios, dejando según el número que el FISBL tenía, que eran 100 municipios más pobres del país, todavía en situaciones de precariedad. Entonces,
El accionar en sí que ahora tiene y exige la Mesa por la Soberanía Alimentaria es lo que ya dijimos, ¿verdad? Eliminar el IVA a la canasta básica. Esto sí sabemos que lleva un estudio, pero también sabemos la reacción de ayer del ministro en el cual dijo que era imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque básicamente somos los pobres los que mantenemos la economía del país, somos la comunidad empobrecida la que mantiene esto. ¿Por qué no se traslada un costo más alto a los productores en escala mayor? Porque los empresarios no logran pagar sus impuestos a tiempo para que esto se equipare, pues, y podamos tener niveles normales, ¿no?, de recaudación de impuestos. La actividad, en cuanto a los salarios mínimos, también pedimos una actualización para esto y crear también con participación de agricultores y agricultoras la reserva de estrategia de alimentos. Esto tendría que garantizar la existencia y los precios dentro de la población, ¿no?, dentro de la extensión territorial. Hemos visto que en este presupuesto general de la Nación de este año todavía han habido muchísimos partidas, digamos, presupuestarias en las cuales le han quitado presupuesto al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y sabemos que esto también se traslada a la población, no se traslada a empresas, no se traslada siempre a la población. Y una de las dos situaciones que tenemos muy claro es que se debería de retomar, de sacar de archivo la ley que ellos mismos mandaron, toda la bancada CIAN, en el cual es la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional que nosotros presentamos hace casi 13 años. Han habido reformas porque sabemos que de 3 años acá pues todo, hasta el ambiente cambia, entonces sí se han presentado nuevas reformas y lamentablemente siguen en el archivo. Y lo último pues es que le exigimos la reforma constitucional a la Asamblea Legislativa de que se garantice el derecho humano al agua y a la alimentación en la escala constitucional, ¿no?, que es nuestra Carta Magna, y que ahí se reconozca tácitamente dichos derechos. ¿Ya nomás? Nos vamos a comer. No. Gracias. Muchísimas gracias. Ya todos tienen lo del comunicado.